Shalom. Shalom a todos los que están en esta transmisión en vivo. Esta probablemente va a ser la transmisión en vivo más difícil que haré desde las masacres del 7 de octubre. Les pido que escuchen hasta el final porque lo que pasa es increíble, porque lo que está pasando es increíble. Y realmente estamos viviendo días muy complejos, así que agradezco a todos los que están aquí. Les pido disculpas por no estar con mi alegría tradicional, por no estar haciendo bienvenidos de vuelta a Israel con Aline, pero creo que realmente ni siquiera tenemos ánimo para hacer eso. También tengo el chat abierto aquí, estamos en vivo, estoy en vivo con ustedes desde Jerusalén, también tengo el chat aquí abajo abierto. Durante la transmisión en vivo también pueden dejar comentarios, pero las imágenes, los videos, desde el 8 de enero, están tan grabadas en mi mente y necesito hablar con ustedes sobre lo que está pasando. Entonces, hoy no vamos a hablar directamente sobre Jerusalén, no vamos a hablar directamente sobre Israel, indirectamente sí, pero hoy hablaremos de Irán. Está ocurriendo una masacre. Está ocurriendo una masacre en Irán, es increíble lo que pasa. Vi imágenes, videos y la poca información que sale de Irán y es horripilante. Y las imágenes me recuerdan a la masacre cometida por Hamas el 7 de octubre. El dolor de las madres, ¿no? Un video muestra a un padre gritando y buscando a su hijo entre cuerpos y bolsas. Y él buscando y pidiendo por su hijo. Él no lo encuentra, al menos no en el video. Entre los más de 40,000 cuerpos y ese número vamos a hablar de él, más de 40,000 muertos. Obviamente no puedo publicar aquí, si publico aquí esos videos, en el mismo momento mi transmisión en vivo será derribada. Puedo publicarlos después en Telegram Israel con Aline, si alguien quiere. Obviamente voy a poner avisos para quienes no tengan estómago para mirar, pero también voy a compartir allá en Telegram algunas de las imágenes. Mi pregunta que quiero hacerles aquí en el chat es, ¿cuántos de ustedes saben lo que está pasando? ¿Vieron si los medios hablaron de Irán? Respondan sí, no o poco. Necesito escuchar de ustedes porque aquí, para nosotros que vivimos en Medio Oriente, es la noticia del momento. Todo el tiempo aquí estamos siguiendo y viendo las noticias. Yo sigo tanto las noticias israelíes como las estadounidenses y también las iraníes. También leo directamente de sitios iraníes para saber lo que está pasando. Más allá de la visión de Israel, importa la de quienes sufren esta masacre. Pero quiero empezar por el principio. Quiero que se imaginen un país hermoso, desarrollado, una población inteligente, estudiosa, alegre. Irán, chicos, o mejor dicho, Persia, es una de las naciones más bonitas y queridas aquí en Medio Oriente. Para cualquier israelí al que le pregunten qué pensamos del pueblo iraní, solo van a escuchar realmente elogios sobre cómo son un pueblo trabajador, cómo son un pueblo querido, cómo son un pueblo alegre, cómo son un pueblo que tiene un pacto con Israel. El pueblo iraní y el de Israel tienen un pacto de 2600 años. Para quienes no conocen la historia, la contaré aquí en minutos. Israel fue invadida en 586 por los babilonios, quienes destruyeron el templo de Jerusalén y llevaron al pueblo al exilio. Fue una época de gran sufrimiento para Israel, como relatan la Biblia y los Salmos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, deseando regresar a nuestra tierra, pero no podíamos. Y entonces surge un Salvador. La Biblia llama a Ciro de Persia. Persia es un nombre antiguo de Irán. Ciro de Persia. Es llamado en la Biblia el ungido de Dios. Y él hace algo revolucionario. En el año 538 a.C.,
lidera una revolución de derechos humanos, una revolución para minorías religiosas. Él llega a todos, no solo al pueblo de Israel atacado por los babilonios, sino a muchos pueblos más. Él llega a los pueblos de esa época y dice, ustedes pueden volver a su casa, pueden volver a adorar a sus dioses, ustedes pueden reconstruir sus templos, y el pueblo de Israel regresa a su tierra, reconstruye el templo, el segundo templo de Jerusalén. Y entonces la historia del pueblo de Israel continúa. Solo tenemos la historia bíblica. Esto incluye el Antiguo y Nuevo Testamento y el templo donde caminó Jesús. Solo los persas lo reconstruyeron. Y desde entonces hay un pacto entre los dos pueblos. Israel considera a los persas como su pueblo libertador, lo cual se detalla ampliamente en la Biblia. Y ahora imaginen ese país hermoso, maravilloso, una nación bendecida, siendo tomada por el mal. Y no puedo decir más. En 1979 ocurre la Revolución Islámica en Irán. Irán ya era un país que tenía una gran población musulmana chiita. No es que el Islam llegue en 1979, sino que un pequeño grupo de musulmanes radicales, aliados con algunos comunistas, dan un golpe en Irán y toman Irán por la fuerza. Y llevan a Irán no de vuelta al pasado de 100 años, lo llevan a un pasado de más de 2700 años. Ellos transforman Irán en un país terrible para su población. En Irán, la edad legal para casarse es 13 años para niñas y 15 para niños. Pero no se preocupen, porque con autorización judicial o paterna, las niñas pueden casarse desde los 9 años. A partir de los 9 años, empiezan a imponer el islamismo radical en la población. Las niñas son obligadas a casarse. Un pueblo que es reconocido por su libertad lo pierde todo. Desde los 7 años, las niñas deben usar el hijab, el pañuelo, cubriendo cuello y cabello. Chicas desde los 7 años, sin importar religión. Cristianos, judíos, musulmanes, chiitas, sunitas, ateos. Todas las niñas en Irán, a partir de los 7 años, están obligadas a usar el velo en todo el sistema escolar, en cualquier lugar fuera de casa, a partir de los 9 años. Y las niñas, principalmente, tienen una serie de restricciones morales, y quien no cumple con esas restricciones morales, chicas, hay una policía designada solo para eso, la policía de la moral, la policía de los buenos valores. Si una niña no lleva el pañuelo bien puesto, puede ser condenada y recibir latigazos. La niña puede ser condenada, ella va a recibir latigazos, eso es por ley. ¿Y qué dice la ley? La ley no prevé los abusos en cárceles, pero ocurren, chicos. Relatos de chicas arrestadas que terminan en bolsas para cadáveres. A menudo los cuerpos no se devuelven, como hemos visto estos días con las familias, buscando los 40,000 cuerpos de personas arrestadas, no asesinadas al instante, sino detenidas. Muchos cuerpos de mujeres y chicas no están siendo devueltos. Devuelven más cuerpos de hombres que de mujeres, ya que si regresan los de las chicas, las familias verían lo que sufrieron en prisión. Ustedes entienden a qué me refiero. Eso también es por una cuestión religiosa. Ellos creen que una virgen sí puede llegar al cielo, pero una mujer que tuvo relaciones antes de su muerte, no. Ellos abusan intencionalmente de esas niñas antes de matarlas, para que ellas no solo sufran en este mundo, sino que, según su visión, también sufran en la vida después de la muerte. Sí, es cruel con un pueblo que no. Obviamente ningún pueblo merece eso, pero es un pueblo que estaba tan lejos de eso. Durante casi 2600 años tuvieron todas las libertades. Libertad. Y puedo explicar más sobre las leyes iraníes para que entiendan que esto no es
un grupo extremista, eso sí, es un grupo extremista que asumió el gobierno. Por ley, las mujeres heredan la mitad que los hombres. Una mujer que va a testificar ante el juez, su testimonio vale la mitad del testimonio masculino. Si hay una disputa entre un hombre y una mujer, el testimonio del hombre contará el doble y ganará el caso. Mujeres. Las niñas requieren permiso para pasaporte o salir del país. Si una mujer quiere huir de esto, ella requiere permiso familiar. Si su familia lo aprueba, la familia, por sus valores radicales, no le permitirá salir para el accidente. Si una mujer es asesinada, no digo por la policía ni el gobierno, si ocurre un accidente de tránsito donde una mujer es asesinada y alguien debe indemnizar a la familia recibirá solo la mitad de la indemnización que obtendría si la víctima fuera un hombre, ya sea por cualquier causa, incluso un accidente de tránsito. En esa sociedad radical, la mujer literalmente vale la mitad que un hombre, que es la República Islámica de Irán, y por eso cuando hablamos de Irán es tan importante separar el pueblo iraní tan querido y la República Islámica de Irán. Son dos cosas distintas. Y cuando veo a tantas personas en silencio, el absurdo en Irán no termina. Incluso está prohibido pasear con perros en la calle, porque los perros son vistos como animales impuros, así que ni siquiera puedes pasear con tu perro por la calle. Y justo ahora anoté algo que quiero compartir con ustedes. Quiero dar exactamente para ustedes el Código Penal, para que nadie diga en los comentarios que esto es inventado. Pueden buscar el Código Penal iraní. Les diré exactamente lo que dice sobre las minorías religiosas, es decir, cualquier persona que no sea musulmán, chiita. Entonces, el Código Penal Islámico. Ellos tienen una grave discriminación contra religiones, contra judíos, cristianos, bahá'ís, y ni hablar del sufrimiento de los ateos. También, entonces, en el artículo 262 del Código Penal iraní, la ley Sab al-Nabi, que significa insulto al profeta, se refiere a Mahoma. Cualquier predicación cristiana, personal o crítica al Islam puede ser considerada como blasfemia. Si una persona, escuchen, si alguien va y predica el cristianismo, eso es considerado blasfemia y es un delito grave. Y eso puede ser castigado por la ley con la muerte. Pena de muerte para quien predica el cristianismo. El artículo 263 abre una brecha que si la persona se arrepiente y vuelve al Islam, o hay algunas ahí, la persona regresa al Islam o la persona se reconcilia con el Islam, la persona no recibirá el mismo castigo. Predicar el cristianismo está prohibido por ley y eso puede causar la muerte. Y chicos, la apostasía, que es cuando un musulmán abandona el Islam, chicos, eso también es un delito que se castiga con la muerte. Vamos a dejar esto muy claro, chicos. Un musulmán que encuentra a Jesús y decide convertirse, chicos, ese musulmán está corriendo peligro de muerte. Y incluso quienes nacieron cristianos y no se convirtieron, chicos, también sufren discriminación en tribunales. Por ley, el testimonio de un cristiano vale como la mitad del testimonio de una mujer, del testimonio. Eso quiere decir que si hay una disputa entre vecinos sobre una cerca que se rompió, cualquier cosa, el musulmán siempre va a ganar. El testimonio de uno dirá, yo hice esto o aquello. Su testimonio vale más y el musulmán siempre gana. Es discriminación sistemática. La distribución de Biblias en persa está prohibida. Distribuir, imprimir, vender, dar Biblias en persa gratis. Porque una de las cosas que el gobierno de la República Islámica más teme es al cristianismo. Y no es por nada.
Hoy en día el cristianismo es la religión que más está creciendo dentro de la República Islámica de Irán. Miren, esto no es la mayoría, obviamente sigue siendo una religión minoritaria, pero es la religión que más está creciendo. Mientras tanto, muchos musulmanes chiitas abandonan la religión al ver esto y decir, yo no quiero ser parte de esto. Ellos están dejando, ellos abandonan el Islam y muchos se están convirtiendo al cristianismo. Y eso, chicos, arriesgando la vida. Una vez más se arriesga la vida por convertirse. No sabemos cuántos cristianos hay actualmente en Irán. La estimación oficial es de 117,000, pero sabemos que el número es mucho, mucho mayor. Las estimaciones sitúan entre 1 millón y 3 millones de cristianos dentro de Irán. Eso significa que la gran mayoría de los cristianos son cristianos ilegales. Se convirtieron y no pueden contarse en el censo porque si cambian su religión ahí los matan. Y este gobierno asesino, teócrata, él no quiere hacerlo solo con la población de Irán. El plan de ellos es un plan de expansión mundial, obviamente comenzando por el Medio Oriente, y por eso es lo que están haciendo dentro de Irán. Ellos están exportando. Esto ocurre en el resto del Medio Oriente. Ellos financian grupos terroristas y gobiernos terroristas. Irán es el principal financiador del terrorismo en Medio Oriente. Y chicos, no es mi opinión, son datos. Se estima, según el Country Reports on Terrorism, el CRT, para quien quiera buscarlo en Internet, se estima que el país gaste entre 1 y 7 mil millones de dólares al año en terrorismo. 1.000 millones con M, chicos. Ellos gastan miles de millones de dólares al año para financiar lo peor que hay en Medio Oriente. Durante mucho tiempo financiaron al gobierno de Assad en Siria, cientos de miles de muertos en Siria. Esa sangre está en las manos de los ayatolás. Ellos financian obviamente a Hamas. La sangre de los muertos el 7 de octubre y en esta guerra está en manos de los ayatolás. Hezbollah en Líbano, hutíes en Yemen y así sucesivamente, chicos. Ellos financian el terrorismo. Y ustedes, entonces ellos no solo causan sufrimiento a su propia población, sino a todo el Medio Oriente. Millones han muerto en las últimas décadas y en el Medio Oriente debido al terrorismo y gobiernos radicales como Irán. Y yo no entiendo cómo es posible que todavía haya países que no hayan establecido relaciones diplomáticas con este gobierno. No tengo que decirles qué países no cortaron relaciones. Ustedes ya saben cuáles no establecieron lazos diplomáticos con Irán. Como pueden ver, ante tu población y la iraní decir, sí, compraremos su petróleo, dejaremos que atraquen sus barcos y mantendremos relaciones diplomáticas. Cierren embajadas y relaciones diplomáticas. ¿Están locos? Y no solo son miles de millones de dólares invertidos, sino también, chicos, déjenme aquí. Si no, no puedo ver el chat. Son miles de millones de dólares mientras la población de Irán pasa hambre y sed. Imaginen a una madre iraní que tiene racionamiento de agua, que no tiene comida para darles a sus hijos, sabiendo que el dinero que es de ella, de su país, está siendo invertido para matar niños en otros lugares del Medio Oriente, que el dinero que es de ellos, ese dinero es de la población iraní. Y es importante, chicos, que lo destaquemos. Al decir que la población y el gobierno iraníes son distintos, no expreso solo mi opinión. Las estadísticas muestran que la población iraní no quiere eso. Las principales estimaciones son que al menos el 80% de la población de Irán está en contra de su gobierno. Y documentos internos del gobierno de los ayatolás, del gobierno islámico radical de Irán,
documentos filtrados que ellos mismos estiman que el 92% de la población está en contra del gobierno. Ahora, la población pasando hambre, la población pasando sed, la población siendo maltratada. Desde 1979, la población lleva décadas viviendo esto y observando lo que sucede, porque gran parte de la crisis económica iraní es porque gastan dinero en otras cosas, como miles de millones de dólares invertidos en el programa nuclear iraní. Su objetivo es crear un arma nuclear para amenazar a Occidente, Israel y Estados Unidos. Ellos dicen, basta, queremos volver a ser lo que éramos, queremos ser Persia otra vez. Y por eso cada cuantos años hay protestas contra el gobierno. Y ahora, a principios de este mes, a principios de enero, empezaron algunas de las protestas. Iniciaron algunas de las mayores protestas que hemos visto desde la fundación de la República Islámica de Irán. Y la respuesta de Irán es peor de lo que imaginaban. Millones de personas salieron a la calle. Como dijimos, del 80 al 90% de la población se cansó de todo ese sufrimiento y decidieron salir a la calle. La primera gran protesta ocurrió el 8 de enero y continuó el 9 de enero. En esos 2 días hubo una gran masacre. Las imágenes salieron de Irán y se difundieron globalmente, mostrando a los iraníes suplicando ayuda. Irán simplemente cortó el internet en todo el país. Hace 400 horas, chicos, desde el 9 de enero, Irán está completamente desconectado del mundo. Tenemos poquísima información sobre lo que está pasando. Y ahora que la información está llegando poco a poco, por eso también estoy haciendo esta transmisión en vivo hoy. Ahora estamos recibiendo la información de los últimos días, de lo que pasó el 8 y el 9 de enero. Y es horripilante lo que hizo el gobierno. Tomó a sus tropas que son leales al gobierno y retiró tropas de Irak. Trajeron milicias extranjeras pagadas. Como la población se opone al gobierno, trajeron milicias y declararon que es para disparar y matar. Eso fue lo que se decretó, chicos. Disparar para matar. Comenzaron a disparar y matar repetidamente. Los reportes indican que disparaban a la cabeza para matar. No era para inmovilizar, no era para dispersar a la población. Ellos muchas veces rodeaban las protestas por todos lados, simplemente matando a todos, a todos, a todos. Después ponían los cuerpos en bolsas y se los llevaban. Hay relatos de personas que todavía estaban heridas, pero que fueron puestas en bolsas para cadáveres mientras aún estaban vivas, y se las llevaban, y se las llevaban, y se las llevaban, y se las llevaban. Chicos, estadísticas de 2 días de masacre. Según Iran International, son 36.000 personas. Escuchen bien esto. 36.500 personas en 2 días, 8 y 9 de enero. Y la estadística total supera las 43.000 personas. Lo que creemos algunas personas es que cuando regrese el Internet o cuando pase suficiente tiempo y se haga realmente un estudio sobre lo que pasó, los números van a ser mucho, mucho mayores. He visto institutos diciendo esto, no solo personas al azar. Institutos serios dicen desde hace días que hay más de 50.000 muertos. Chicos, son montañas y camiones llenos de cuerpos muertos. Y además de todos los que fueron asesinados en las protestas, miles de personas fueron arrestadas. Y como dijimos, lo que pasó con las chicas arrestadas, las personas arrestadas también, la mayoría de ellas fueron asesinadas en las cárceles. Eso está prohibido. De cualquier sentido común, eso va en contra de toda humanidad. Y no entiendo cómo esto no es la portada de todos los periódicos del mundo aquí en Medio Oriente. Sí, en Medio Oriente esto aparece en todos los periódicos.
Lo que ocurre en Irán impacta a todo Medio Oriente. Como mencioné, Irán invierte miles de millones de dólares al año en financiar organizaciones terroristas, por lo que Irán influye en muchos conflictos internos. Pero ¿por qué eso no es el titular de los periódicos de Brasil? Obviamente vi a algunos escribiendo sobre el conflicto, pero ¿cómo no puede ser el titular? ¿Cómo no puede ser un titular, chicas? Simplemente cortaron el internet para que no sepamos la verdad. Y lo poco de la verdad que sí estamos logrando descubrir y empezar a armar este rompecabezas de horrores, chicos, son imágenes increíbles. Y no entiendo cómo el mundo está en silencio, cómo las personas, ni hablaré de la retórica en redes sociales. Cualquier persona que se manifiesta a favor de las protestas en Irán, quiero decir que la población, porque quienes apoyan las protestas en redes sociales no son de Irán, ya que allá no hay internet. Ves a un montón de personas diciendo, no, eso es una agenda sionista, es porque Estados Unidos quiere entrar en Irán y eso. Chicos, Irán ya está ocupado. Irán está ocupado desde 1979. Lo único que quiere esa población es tener derecho a elegir su futuro. Eso es lo mínimo para cualquier nación, aún más para una nación histórica como Persia. Ellos, en esas protestas, chicos, piden que regrese la familia real, que es Reza Pahlavi, hijo del Shah de Irán exiliado, ya declaró que está listo para regresar a Irán. Pero él no quiere ser un rey como su padre era un Shah, sino que está dispuesto a hacer un proceso pro democracia. Su familia ya antes de estas protestas se manifestó que quieren o no el regreso, que desean por primera vez una democracia en Irán. Y necesitamos exigir, exigir que el mundo vuelva sus ojos hacia Irán. Tenemos que exigir eso. Independientemente de su opinión sobre Israel, existe un lado correcto y un lado incorrecto en la historia. Y en este momento el lado correcto de la historia es ayudar al pueblo de Irán a decidir su propio futuro. Nada más ni menos, nadie debe recibir un disparo en la cabeza ni ser abusada en prisión, simplemente por decir quiero tener el derecho de elegir mi religión, de decidir tener un perro, como visto quién soy y el futuro de mi nación. Y simplemente cortaron el internet porque saben que, que los iraníes dicen eso. Y los creadores de contenido, las personas iraníes que están en el exilio y hablan, todos dicen lo mismo porque ellos son los únicos que tienen voz. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer alguien que está fuera de Irán? No permitir que el mundo guarde silencio. Cuando vemos a las personas discutiendo otros temas en los medios, preguntar, ¿y qué pasa con Irán? ¿Por qué no lo mencionan? Hablar también a los gobiernos del mundo. Hubo una votación hace pocos días dentro de la Organización de las Naciones Unidas. No es que yo sea gran fan de la Organización de las Naciones Unidas, pero la Organización de las Naciones Unidas es uno de los pocos organismos que puede hacer lo mínimo dentro de Irán. Y la votación en la Organización de las Naciones Unidas era para decidir si se debía hacer una investigación sobre las masacres contra las protestas, solo eso, si se debía investigar lo que pasó, porque los relatos que tenemos es que incluso se usaron armas químicas contra la población civil, armas químicas, y en esa sencilla votación de la ONU, países, me da vergüenza eso, países de América Latina no pudieron votar. Sí, investiguemos lo que pasó. Tenemos que presionar a los gobiernos. Sí, decimos que no permitimos una masacre así. Debemos dar voz a los iraníes. Debemos orar por ellos. Y sé que el fin de este terror llegará a Irán. No sé decirles si va a suceder en un día, una semana, un mes o una década.
Sé que su gobierno va a caer y que el pueblo iraní será libre, pero espero que no tengan que morir más jóvenes inocentes por causa de las 43,000 personas que el Centro de Derechos Humanos estima que han muerto. La gran mayoría son jóvenes. Hay varios menores de edad, familias enteras que salieron a protestar, padres con hijos, todos simplemente asesinados. Vamos a orar por ellos. Y, y quiero leerles una profecía de Jeremías que habla de Elam. Elam es uno de los nombres bíblicos de Irán. La palabra del Señor que vino a Jeremías la profetiza contra Elam al inicio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí que romperé el arco de Elam, la principal fuerza de su poder, y traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro extremos del cielo. Los esparciré a todos esos vientos, no habrá nación alguna a donde no lleguen los fugitivos de Elam. Porque haré que Elam se disperse delante de sus enemigos y delante de los que buscan quitarles la vida. Y traeré sobre ellos el mal y el furor de mi ira, dice el Señor, y enviaré tras ellos la espada hasta que venga a consumirlos. Y pondré mi trono en Elam y destruiré allí y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor. Pero sucederá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. La profecía habla de la restauración de Elam. Elam es Irán bíblico o Persia. Y Persia será restaurada. Y tenemos una deuda histórica con Irán y ya es hora de que paguemos nuestra deuda histórica con Persia. Ellos nos salvaron del exilio en Babilonia, nos devolvieron a nuestra tierra y permitieron que fuéramos libres de nuevo, que volvamos a adorar en Israel, que volvamos a ser el pueblo y toda la historia bíblica. Entonces, es gracias a nuestro regreso y los persas. Tenemos una deuda histórica con ellos y debemos estar con el pueblo. Si ven personas en sus ciudades, sobre todo en grandes capitales como Sao Paulo, Río de Janeiro, fíjense si hay manifestaciones frente a algún lugar. A menudo hay manifestaciones frente a consulados y embajadas iraníes. Busquen participar, lleven la verdadera bandera de Irán, la bandera con el león y el sol naciente. Lleven la bandera de Brasil y digan que no callaremos. Cuando vemos a este pueblo sufriendo hasta que sean libres, así como nosotras fuimos liberadas hace 2600 años, ellos también merecen su libertad de esa dictadura, de esa ocupación que ellos viven. Agradezco a todos los que vieron en estos días. Pido disculpas por no estar compartiendo contenido bíblico bonito como me gusta hacer, pero esto me ha estado doliendo desde el 8 y 9 de enero. Siempre dudé si debía manifestarme yo o dejar que otros lo hicieran por mí. Dije, no, todas las voces importan y llegó mi momento de alzar la mía y decir que tenemos que exigir a los gobiernos del mundo que se manifiesten en contra de Irán. Irán cometió horrores inimaginables. Publicaré en Telegram, el enlace está abajo, y subiré algunos videos para quienes quieran verlos. Todos los números que mencioné, chicos, son números de fuentes externas, ninguna fuente israelí, chicos, todas son fuentes externas de la ONU, organizaciones internacionales e iraníes. Por eso, gracias a todos por vernos. Hasta pronto, si Dios quiere. En la próxima.